Que el Señor te bendiga. Estamos en un capítulo más de 5 minutos con la palabra. ¿Qué hacer cuando las cosas van mal? Creo que todos en la vida hemos tenido cosas o hemos pasado situaciones difíciles y a raíz de eso nos desesperamos, nos angustiamos, lloramos, nos afligimos. Pero ahora quiero mostrarte con 5 minutos con la palabra qué hacer en esos momentos difíciles, qué hacer en esos momentos duros de la vida. Dice la palabra de Dios en primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad y he aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguirá a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Hay momentos duros, como decíamos hace un momentito, hay momentos difíciles, pero ¿qué hacer en esos momentos duros? ¿Qué hacer en esos momentos difíciles? La clave es no desesperarse. Sabes, Dios siempre está en control. Dice acá que el pueblo se angustió, lloró, se amargaron, se pusieron tristes. Dice que lloraron hasta que le faltaron las fuerzas a raíz de lo que les había sucedido. Se habían llevado toda la parentela de ellos. Mira que en esos momentos David se puso muy triste. Dice, pero también dice la palabra en el versículo 5 que aún las dos mujeres de David habían sido llevadas cautivas. O sea, no solo el pueblo estaba pasando cosas difíciles, sino también él en ese momento, en esas cosas difíciles. También la familia de él había sido llevada cautiva. Yo no sé qué hacer, posiblemente decía David, pero se acordó que tenía un Dios todopoderoso. Te pregunto, ¿te acuerdas de Dios cuando estás angustiado? ¿Te acuerdas de Dios cuando estás triste? ¿Te acuerdas de Dios cuando no hayas qué hacer? ¿Te acuerdas de Dios cuando estás demasiado triste, angustiado o desesperado? El momento, Dios está ahí en todo momento. Dios está presto a ayudarte. Él está presto para socorrerte. Dice que los que andaban con él querían apedrearlo, querían matarlo por lo que había sucedido, aunque la culpa pues no había sido de él. Pero mira lo que dice el versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová. ¿Qué hacer cuando estamos angustiados? Es momento de ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, ayúdame. Fortalecerse en Él. Fortalecerse en el Señor es lo más o lo mejor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque Él tiene salida a todo. Él te va a direccionar. David necesitaba una dirección. Mira lo que dice el versículo 7. Y David dijo al sacerdote Abiatar, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a esos merodeadores? Sí. Dios le da el ok. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios que los alcanzó, les quitó todo cuanto tenían, les quitó todo el botín de guerra, les sirvió para repartir a todos porque fue mucho más de lo que ellos habían perdido. Mira que la bendición que ellos en ese botín le llamaron el botín de David. Ya todos felices, regocijándose. Pero ¿qué hizo David? Dice la palabra de Dios, fortaleceos en Jehová y en el poder de su fuerza. Busca a Jehová. Él está presto
para sacarte en victoria. Que Dios te bendiga.